Me llamo Mireya García y tengo 42 años. Hace 3 semanas vendí mi finca agrícola por 10,5 millones de euros. Justo después, siguiendo el consejo de mi marido, llamé a mis padres y a mi hermana para decirles que me había quedado totalmente en la ruina. Lo que hicieron a continuación, en cuestión de horas y no de días, confirmó la peor de las sospechas que mi esposo albergaba desde hacía 15 años. El escándalo que montaron en las bodas de oro de mis padres, delante de 40 invitados, es la razón por la que he jurado no volver a cogerles el teléfono jamás. Antes de empezar, si esta historia os llega al corazón, por favor, dadle a me gusta y suscribíos. Dejadme vuestra ubicación y la hora actual en los comentarios. Me encanta saber desde dónde me escucháis. Quiero llevaros de vuelta a una mañana de martes del pasado marzo, el día en que firmé los documentos que cambiaron mi destino. El despacho del abogado olía a café recalentado y tinta de impresora. Sentada frente a Diego Blanco, firmé 14 veces sobre un montón de folios. Cada rúbrica transfería mi explotación, mis 320 hectáreas de tierra ecológica certificada, los contratos con 3 cadenas de supermercados y la nave de envasado a Meridian Agrocorp España. Mi marido, Marcos García, sentado a mi lado, me apretó la mano con fuerza por debajo de la mesa al terminar. No dijo nada, ni falta que hacía. 10,5 millones de euros. Hace 20 años, este terreno era solo un barrizal lleno de malas hierbas que mi padre me entregó como un mísero premio de consolación. A mi hermana, Josefina Navarro, le tocó la parcela buena, 24 hectáreas junto a la autovía con conexión de agua municipal. La vendió en menos de un año por 180,000 euros para pagarse un viaje de lujo por Europa y dar la entrada de un chalet que no podía permitirse. A mí me tocó la tierra estéril que nadie quería. Tuve que aprender química del suelo de forma autodidacta con libros de biblioteca. Pedí un préstamo de 40,000 euros al 9% de interés y pasé los primeros 3 inviernos durmiendo en una caravana sin calefacción, porque todo el dinero iba directo al campo. Nadie me ayudó en absoluto, ni mi madre, ni mi padre, ni mi hermana. Pero aparecieron más tarde, como buitres, cuando el dinero empezó a entrar en mi cuenta corriente. Diego Blanco desliza el último papel sobre la mesa y firmo. Me estrecha la mano y me dice: Enhorabuena, Mireya García. Has construido algo extraordinario. Luego, baja la voz y añade: ten cuidado con a quién se lo cuentas. Mi marido asiente, como si llevara tiempo esperando esa advertencia. Durante el viaje de vuelta a casa en el coche, apaga la radio y me mira. Antes de hablar con nadie, necesito que me escuches. Esa noche, sentados en la cocina, Marco saca un bloc de notas amarillo con una cifra que jamás le había visto escribir: 347,000 euros. Eso es todo lo que le has dado a tu familia en los últimos 15 años entre efectivo, facturas pagadas y préstamos que nunca te devolvieron. Me suelta de golpe. Me quedo mirando fijamente la cifra en el bloc de notas, mientras Marcos me explica que ha llevado la cuenta de absolutamente todo. Me recuerda que el año pasado mi madre llamó llorando para pedir 15,000 euros para el tejado de su casa, y muestra una página donde anotó que, 2 semanas después, vio sus fotos en un crucero por el Caribe. Intento hablar, pero él me interrumpe. 8,000 euros para la Universidad de Brayana. Y esa misma semana, Josefina se compra un bolso idéntico de caro. Y cuando te rompiste el hombro en el tractor, nadie vino. Tu madre llamó a la semana siguiente, solo para pedirte la entrada de un coche nuevo. El grifo gotea en mitad de un silencio sepulcral. Si les cuentas lo de los 10 millones de euros, me advierte Marcos, se portarán de maravilla contigo. Te llamarán a diario,
te traerán flores y jamás sabrás si su cariño es real o solo por el dinero. Me echo hacia atrás en la silla con rabia y le respondo que son mis padres. Lo sé, por eso importa tanto, me dice dejando el bolígrafo. Cuéntales que has quebrado, que el banco te ha embargado la finca y lo has perdido todo. Luego, espera. ¿Y si te equivocas? Le pregunto. Si me equivoco, te llevaré yo mismo en coche a su casa para pedirles perdón de rodillas. Miro esa lista de 15 años de abusos. Ni una sola vez me preguntaron cómo estaba. Si te equivocas, le digo, me disculparé. Deseo con todas mis fuerzas estar equivocada. Marcos me toma de la mano por encima de la mesa y me dice que sabe perfectamente cuánto deseo equivocarme. A la mañana siguiente, me siento en la cama con el móvil para buscar el número de mi padre, al que no llamo desde hace meses. Siempre es mi madre quien me busca, y siempre cuando le hace falta dinero. Al buscar, descubro algo desgarrador. Un grupo de chat familiar del que me echaron sin decir nada hace 8 meses. Allí leo una conversación terrible entre mi hermana y mi madre. Mi hermana escribe: llora un poco por teléfono, que ella siempre cede. La respuesta de mi madre, 3 minutos después, me hiela la sangre. Lo sé. La semana que viene le diré que el tejado vuelve a tener goteras para que nos dé el dinero. Leo esos mensajes 3 veces seguidas, con los ojos empañados. Esto no es un arrebato de mi madre en un mal día. Es una estafa coordinada. Un sistema ensayado para aprovecharse de que soy incapaz de decir que no cuando la veo llorar. Al seguir bajando por el chat, encuentro más pruebas. Mi hermana le pregunta a mi madre qué mentira deben usar ahora, y mi madre le aconseja esperar a que termine la cosecha para pedirme dinero porque tendré efectivo. Incluso le enseña cómo pedirlo de la Universidad de Brayana para que parezca una emergencia de vida o muerte. 15 años de engaños, 347.000 euros, y tenían un manual para desplumarme. Me tiemblan tanto las manos que tengo que dejar el teléfono boca abajo sobre la colcha y apretar los puños contra mis muslos. Esta vez decido no llorar. Siento que algo dentro de mí se ha recolocado, como un hueso que ha estado mal curado durante años, y de repente encaja con un crujido seco. Recojo el teléfono de la cama y bajo las escaleras con paso firme. Marcos está en la cocina sirviéndose un café, pero al verme la cara, deja la taza sobre la encimera de inmediato. Le miro y le digo que voy a llamarlos ahora mismo. Él asiente en silencio, sin preguntar qué ha pasado porque lo ve en mis ojos. Llamo a mi madre primero, y responde al segundo tono con su voz cariñosa, esa que solo usa cuando me va a pedir algo. Mamá, necesito contarte una cosa muy importante. Le digo, tragando saliva con dificultad. Mientras noto la garganta seca como el papel de lija, le lanzo la mentira directamente. El banco me ha embargado la finca porque debía más de lo que valían las tierras, y he tenido que venderlo todo a toda prisa para saldar la deuda. Se hace el silencio al otro lado. Pero no es el silencio de una madre preocupada por su hija, sino el de alguien que está recalculando sus finanzas. ¿Cómo que lo has perdido todo?, me pregunta por fin con frialdad. ¿Y qué pasa con el dinero que te pedí para el mes que viene? Cierro los ojos. No tengo nada de dinero, mamá, de verdad. Escucho su suspiro de fastidio, igual que cuando yo rompía algo de niña. Deja que hable con tu padre, y ya te llamo, dice. No me pregunta si estoy bien, ni dónde voy a vivir. Cuelga, y la línea se queda completamente muerta. Es increíble que lo primero en lo que piense mi madre al saber que he quebrado sea en su propio beneficio económico. Con el pulso acelerado, llamo a Josefina Navarro. Me estás gastando una broma pesada, me suelta de inmediato.
La matrícula de Braiana vence el mes que viene y hay que pagarla ya. Lo siento, Josefina, de verdad que lo he perdido todo. Siempre igual, siempre encuentras la forma de llamar la atención y hacer que todo gire en torno a ti. Me grita antes de colgarme. Dejo el móvil en la mesa. Marcos me observa en silencio. Nadie me ha preguntado si estoy bien, le digo con desolación. Él no responde, porque la cruda verdad está entre nosotros como una losa. De repente, el teléfono vibra con un mensaje del grupo de chat familiar. Abro el mensaje de inmediato y se me cae el alma a los pies al ver lo que escriben. Mi madre manda el primer texto. Mireya García lo ha perdido todo. Está en bancarrota. Siempre dije que dejarle llevar esa finca sola era un error tremendo. 2 minutos después, Josefina Navarro añade: sabía que ese sitio quebraría. Tendría que haber estudiado una carrera de verdad como hice yo. Mi cuñado, Tomás Ruiz, que ya me ha pedido dinero prestado un par de veces, salta con esto. ¿Y en qué situación queda ahora el colegio de Braiana? Mi padre no dice nada. Su nombre aparece arriba, pero no escribe ni una palabra para defender a su hija. Para colmo, mi madre recalca: que nadie le preste ni un céntimo. Se lo ha buscado ella solita. Leo cada una de sus frases muy despacio, sintiendo el veneno de sus palabras. Marcos me había aconsejado seguir en el grupo de chat familiar para ver la realidad con mis propios ojos, sin intermediarios. Allí estaban sus opiniones, asociadas a sus nombres, escritas minutos después de enterarse de que su hija y hermana lo había perdido todo, tras 20 años de dejarse la piel trabajando de sol a sol. Mi hermana envía otro mensaje demoledor. Sinceramente, lleva años derrochando el dinero y dándoselas de rica cuando no es nadie. Esto se veía venir. ¿Derrochando el dinero? Me pregunto estupefacta. Pienso en los 8.000 euros para los estudios de Braiana de hace 3 meses, o en los 15.000 para el tejado de mis padres. Un goteo constante de dinero para que Josefina cambiara de coche de alquiler y mi madre reformara la cocina a su antojo. Hago capturas de pantalla de todos los mensajes, no por venganza, sino para demostrarme que esto es real y que no lo estoy soñando. Necesito asimilar que la gente que me crió me tacha de inútil y se prohíbe mutuamente ayudarme. Marco se acerca despacio, lee la pantalla por encima de mi hombro y me apoya la mano en la espalda en silencio. No hay nada que decir. Al día siguiente por la tarde, mi madre me llama de nuevo. Su voz suena comedida, con ese tono que usa cuando va a dar una mala noticia de la que ya le ha echado la culpa a otra persona. Cariño, sobre la cena de las bodas de oro del sábado que viene. ¿Y qué pasa con eso? Tu padre y yo hemos estado hablando, y creemos que lo mejor es que esta vez te quedes al margen. Aprieto con fuerza el borde de la encimera de la cocina, sintiendo cómo se me clava en los dedos. ¿Me estás desinvitando?, le pregunto directamente. No lo pintes así, suspira ella. Lo estás pasando mal. La gente hará preguntas y no quiero que se estropee el ambiente. Dejo que sus palabras floten en el aire, frías. Mi madre no está preocupada por mí. Le aterra que mi fracaso manche su fiesta. Teme que alguien en el asador El Robledal susurre si Mireya García ha perdido su finca, rompiendo la fachada perfecta de la familia Calleja ante 40 invitados. Lo entiendo, digo con voz plana. Solo es una cena, Mireya García. Luego organizaremos algo juntas, solo la familia de verdad. Esa frase, solo la familia, resuena de una forma distinta en mi cabeza. Suena vacía, desgastada, como si la hubieran despojado de todo su significado real. Mi marido Marcos García me observa desde el umbral de la puerta,
apoyado en el marco. Lo ha escuchado todo porque tenía el altavoz puesto. Con parsimonia, saca una pequeña libreta del bolsillo de su camisa y apunta algo. Fecha, hora exacta y un resumen de las crueles palabras de mi madre. Cuelgo y coloco el teléfono sobre la encimera. Por primera vez en toda mi vida, no lloro después de hablar con ella. Las lágrimas simplemente se han evaporado. En su lugar ha quedado una frialdad absoluta, una superficie lisa y estática, como un lago congelado durante la noche. Miro a Marcos García. Voy a ir a esa cena, le aseguro. Él me examina el rostro y asiente. Lo sé. 2 días antes del evento, mi hermana Josefina Navarro se planta en mi casa sin avisar. Solo escucho el crujido de las ruedas sobre la grava y el golpe de la puerta de su coche. Fregando los platos, la veo avanzar por el patio con esas botas carísimas que se compró el mismo mes que me juró que no tenía dinero para las botas de fútbol de Brayana Martínez. Entra por la puerta lateral sin llamar, como si fuera su casa. Tenemos que hablar. Suelta. Hola a ti también, Josefina Navarro. Respondo. Ni se molesta en sentarse. Se queda de pie con los brazos cruzados. Dices que estás en la bancarrota. Comienza. Pero todavía tienes esta casa. Esta casa es de Marcos García y mía. Le aclaro. Vendedla y dame mi parte. Dejo el paño de cocina sobre la mesa. ¿Tu parte? Mamá y papá nos criaron a las 2. Añade. Le debes mucho a esta familia, Mireya García. Te quedaste con las 60 hectáreas junto a la autopista y las vendiste por 180.000 euros. Yo me quedé con el pedregal arcilloso que nadie quería y lo levanté de la nada. Ella hace un gesto de desdén. Eso es diferente. Tú no fuiste a la universidad, no necesitabas tanto. Marcos García entra desde el pasillo y dice con voz calmada. Josefina Navarro, ella ha dicho que no. Por favor, vete. Josefina Navarro se encara con él al instante. Este es un asunto familiar, y tú aquí no pintas nada. Marcos le sostiene la mirada sin pestañear. Mireya García es mi familia, y ya te ha dicho que no. La cocina queda sumida en un silencio sepulcral. A mi hermana se le tensa la mandíbula antes de volverse hacia mí. Mamá y papá creen que estás escondiendo dinero en alguna parte. Ahí está la verdad. No venían a preguntar, venían a acusar directamente. Josefina Navarro se marcha sin mediar palabra, dando un fuerte portazo al salir. Escucho el motor de su coche alejarse por el camino de tierra, y no me muevo hasta que el silencio vuelve. Al caer la noche, mi padre llama. Su voz suena cansada, no preocupada, como si hablar conmigo fuera un trámite pesado. Mireya García, dice Josefina Navarro que te niegas a ayudar. Papá, ya te he dicho que lo he perdido todo. Tu madre está muy disgustada, responde él. Aprieto el teléfono con todas mis fuerzas. Papá, acabo de perder mi finca. Te acabo de decir que estoy en la bancarrota y ¿me llamas porque Josefina Navarro está disgustada? Se hace el silencio. Puedo oír su respiración, intentando encontrar esa frase cómoda que no perturbe la frágil paz que ha pasado toda su vida protegiendo. Ya sabes cómo se pone tu madre, dice al fin. ¿Y cuando me rompí el hombro, papá, viniste a verme? La línea se queda muda durante una eternidad. Solo pregunto, añado. Cuelga sin responder ni defenderse. Solo un clic seco. A la mañana siguiente voy al súper del pueblo a hacer la compra. Allí, en el pasillo de los cereales, me asalta Natalia Fernández, la mejor amiga de mi madre. Inclina la cabeza de esa manera tan típica que tiene la gente cuando se entera de una desgracia ajena por boca de otros. Ay, Mireya García, cielo, me lo ha contado tu madre. Lo siento muchísimo. Aprieto el asa de mi carro de la compra con rabia. ¿Te lo ha contado ella?
Bueno, solo que las cosas han ido mal en el campo. Está muy preocupada por ti. ¡Qué gran mentira! Mi madre no está preocupada por mí. Lo que está haciendo es difundir su propia versión. Al llegar a casa, me encuentro con 3 mensajes de vecinos que dicen lo mismo. Me he enterado por tu madre. Les ha contado a todos que quebré por mis malas decisiones, por no escuchar a mi familia y por ser orgullosa. No solo me da la espalda, sino que se asegura de que todo el pueblo haga lo mismo. Mis manos se aferran al volante con fuerza. Esto no es un descuido, es una campaña de desprestigio en toda regla. Esa misma tarde, Loreto Castillo se presenta en mi casa con una tarta de cerezas y sin segundas intenciones. Tiene 75 años, es una maestra jubilada que vive 3 parcelas más allá desde antes de que yo naciera. Le enseñó las tablas de multiplicar a medio Villacampo y aún recibe postales navideñas de alumnos que se graduaron hace 30 años. Cuando habla en las reuniones del pueblo, la gente la escucha con respeto. No porque grite, sino porque tiene razón más que nadie. Me encuentra en el porche, contemplando los postes que antes limitaban mi propiedad por el este. Tengo los ojos rojos y no intento disimularlo. He traído tarta, me dice con una sonrisa amable. La apoya en la barandilla y se acomoda en la otra silla de mimbre. Se lo cuento todo, de principio a fin. El embargo de la finca, las llamadas, el dichoso chat grupal, la humillante desinvitación y los odiosos rumores en el súper. No me guardo nada, y ella no me interrumpe ni una sola vez. Cuando termino, Loreto Castillo se queda pensativa durante un buen rato, mirando el patio, el establo que mi marido Marcos García pintó el verano pasado, y las marcas de ruedas que Josefina Navarro dejó en la grava. He visto a tu madre pedirte dinero durante 20 años, dice al fin. He visto a Josefina Navarro estrenar coche mientras tú arreglabas tu tractor con alambres. Lo he visto todo, Mireya García. Y nunca dije nada, porque no era asunto mío, añade, girándose para mirarme fijamente con sus ojos firmes y serenos. Pero nadie puede poner límites por ti, cielo. Esa parte te corresponde solo a ti. Me seco rápidamente las lágrimas de las mejillas. ¿Vas a ir a la cena de aniversario? Loreto Castillo recoge el plato de la tarta y limpia con delicadeza una miga del borde. Allí estaré, en la mesa 3, justo en primera fila. Me da una palmadita de cariño en el hombro mientras baja las escaleras del porche. Al llegar abajo, se da la vuelta una última vez. Decidas lo que decidas, yo estaré a tu lado. Y la creo de verdad, porque Loreto Castillo es la única persona en todo este maldito lugar que jamás me ha pedido absolutamente nada a cambio. Es jueves por la tarde y faltan solo 2 días para la cena. Estoy alimentando a las gallinas, el único ganado que me quedé tras vender la finca, cuando mi teléfono empieza a sonar. Es Josefina Navarro. Por un segundo estoy a punto de ignorar la llamada, pero un presentimiento me empuja a descolgar. Hola, dice. Su voz suena suave, casi dulce, un tono que no le escuchaba a mi hermana desde hacía años. He estado pensando en lo del otro día. Vale, respondo. Me pasé de la raya yendo a tu casa así. Sé que lo estás pasando mal y solo pensé en mí. Espero en silencio. Ella no se disculpa de verdad, solo maquilla sus palabras. He hablado con mamá y está de acuerdo en que debes venir a la cena el sábado. Me apoyo cansada en la valla de madera. Mamá me dijo expresamente que no fuera. Lo sé, estuvo mal hecho por su parte. Es su 40º aniversario. La familia es lo primero y tienes que estar allí. Hay algo en su tono, demasiado ensayado, que me pone los pelos de punta. Pero ya sabes, intenta no sacar el tema del dinero. Mamá y papá ya tienen bastante estrés. No tenía pensado hacerlo. Genial. Entonces, ¿contamos contigo? Allí estaré. Cuelgo y me quedo observando a las gallinas.
El aire huele a lluvia inminente y una extraña desconfianza me recorre el cuerpo. Mi marido, Marcos García, está en el porche cuando regreso a la casa. Le cuento los detalles de la llamada, y él se inclina hacia adelante en su silla. Josefina Navarro nunca es amable sin un motivo detrás. Quizás simplemente se siente mal por lo que hizo, digo, intentando autoconvencerme. Él me mira en silencio. No discute, no le hace falta. Llevamos 15 años casados, y conozco de sobra esa mirada de advertencia. ¿Por qué querría Josefina Navarro que yo estuviera en esa cena a toda costa? La pregunta me acompaña hasta la cama y se queda en la oscuridad, sin respuesta. El sábado por la mañana, el día de la cena, me siento a la mesa a buscar en mi correo antiguo un recibo de la cooperativa agrícola, cuando topo con algo inesperado. Es un mensaje que mi padre le reenvió a mi madre hace 6 meses. En su día lo pasé por alto entre tantas facturas. Nunca lo abrí, pero ahora lo hago. Es una carta de interés de Meridian Agrocorp España, dirigida al registro de la propiedad de Villacampo. Preguntaban por terrenos agrícolas en la zona, sobre todo hectáreas con certificación ecológica que tuvieran contratos de distribución activos. Un amigo de mi padre en el catastro se lo había enviado con una nota. Don, pensé que debía saber esto. Parece que una gran empresa se interesa por las tierras de Mireya García. Mi padre se lo reenvió a mi madre, sin asunto ni comentarios, hace 6 meses. Mis propios padres sabían que una multinacional quería comprar mi finca por una cifra que me habría cambiado la vida, y no me dijeron nada. Siguieron pidiéndome dinero. Siguieron con su plan de siempre, porque sabían que si yo vendía y obtenía una gran riqueza, dejaría de ser su cajero automático particular. Me quedo paralizada ante la pantalla, procesando esta traición durante un largo rato. La taza de café se va quedando fría sobre la mesa, mientras una mosca golpea de forma insistente la mosquitera de la ventana. Sin pensarlo más, capto la pantalla de toda la cadena de correos y la guardo en mi móvil, justo al lado de los mensajes de nuestro grupo de WhatsApp y de la lista con cada euro que les he dado en mi vida. Subo a vestirme. Algo sencillo, una blusa oscura y mis mejores botas. Marcos García se pone su americana azul marino y me mira a través del espejo. ¿Estás lista?, me pregunta. Reviso mi bolso. El recibo de la venta de Meridian sigue ahí, doblado en 3. No planeaba traerlo, pero tampoco lo voy a sacar. Vámonos. Tardamos 12 minutos en llegar al asador Los Robles. Marcos García conduce concentrado, con las 2 manos fijas en el volante. Viajamos con la radio apagada. Fuera, los campos se extienden llanos y grises bajo un frío cielo de marzo. En algún rincón de esa llanura, las 800 hectáreas que antes eran mías ya están siendo analizadas por la gente de Meridian. ¿Qué quieres hacer cuando lleguemos?, me pregunta Marcos García. Nada, solo estar allí, le respondo. ¿Y si pasa algo? Pues que pase. No voy a provocar a nadie, pero paso de seguir fingiendo que todo está de maravilla cuando es mentira. Él asiente. Pasamos el silo de grano de la carretera nacional 9 y giramos hacia la calle Mayor. El asador Los Robles está en la esquina con la calle del Olmo, un restaurante de ladrillo con luces navideñas que nunca quitan y un reservado al fondo que medio pueblo ha alquilado alguna vez. De pronto, mi móvil vibra en mi regazo. Es Loreto Castillo, diciéndome que ya ha llegado, que está en la mesa 3 con Natalia Fernández y Bárbara Jiménez a su lado. Le respondo que yo también estaré allí, y le mando un emoji de corazón. Es todo lo que me da el alma para escribir en este instante. Marcos García mete el coche en el aparcamiento. Por el ventanal delantero diviso el comedor reluciente, manteles blancos, flores, y a mi madre paseándose con su mejor vestido, riendo feliz con la mano apoyada en el hombro de alguien. Realmente parece una mujer dichosa, celebrando 40 años de matrimonio rodeada de amor.
Al fondo, cerca de la tarima con el micrófono, veo a Josefina Navarro. Josefina estrena ropa. Se nota enseguida. A su lado, Tomás Ruiz no para de juguetear nervioso con los puños de su camisa. Reviso mi bolso una vez más. El recibo, mi móvil, las capturas de pantalla. Marcos García apaga el motor del coche. Pase lo que pase ahí dentro, me dice con firmeza, estaré justo a tu lado. Abro la puerta y el aire frío de la noche me golpea la cara mientras de fondo se filtra la música del local. Al quedarnos allí sentados antes de entrar, viendo a mi madre reír, pensé en vosotros, los que me estáis escuchando ahora mismo. Si alguna vez habéis sido ese familiar al que solo llaman cuando necesitan algo, pero al que ignoran cuando es él quien necesita ayuda, os aseguro que no estáis locos. No es vuestra imaginación. Si esto os toca de cerca, suscribíos al canal. Hacedlo por vosotros mismos, para recordar que no estáis solos en una situación así. Ahora, dejad que os cuente lo que pasó al cruzar ese umbral. El comedor está caldeado y lleno a rebosar. Unas 40 personas ocupan el espacio entre vecinos de toda la vida, conocidos de la iglesia, los antiguos compañeros de mi padre en la cooperativa agrícola y las señoras que llevan 30 años jugando al bridge con mi madre. Hay manteles blancos, velas en vasos de cristal y un gran cartel al fondo que celebra los 40 años de casados de Alba Romero y Patricia Romero. Mi madre es la primera en verme. Su sonrisa se congela una fracción de segundo, el tiempo justo para que yo lo note, antes de forzar un gesto de cálida bienvenida. Mi madre se inclina de inmediato hacia Josefina Navarro para susurrarle algo, y mi hermana le responde al oído de la misma manera. Puedo leerle los labios con total claridad. Te dije que la había invitado. Mi madre cruza entonces el salón con los brazos abiertos de par en par. Mireia García, has venido. ¡Qué maravilla!, exclama al abrazarme. Es puro teatro. Noto sus dedos rígidos sobre mi espalda. Hola, mamá, le digo seca. Estás preciosa, cariño. Siéntate donde quieras. Marcos García y yo nos colocamos en una mesa junto a la ventana. Loreto Castillo se encuentra a 2 mesas de distancia, en la mesa 3, junto a Natalia Fernández y Bárbara Jiménez. Me mira y asiente con firmeza. Estoy aquí, parece decirme. El salón bulle de voces y reconozco a casi todo el mundo. La gran mayoría de los presentes me han visto crecer. Me compraban hortalizas frescas en mi puesto de la granja y me saludaban desde sus furgonetas al cruzarnos por las carreteras locales. Y ahora, gracias a los chismes de mi propia madre, todos saben perfectamente que he quebrado. Puedo notar sus miradas, el leve ladeo de cabeza cargado de lástima, y esos murmullos furtivos detrás de una copa de vino. La mayoría siente compasión por mí, pero es de esa clase de lástima que prefiere mantener las distancias. Nadie se sienta en nuestra mesa, excepto una pareja de ancianos a los que apenas conozco. Marcos García me aprieta fuerte la mano por debajo del mantel y me susurra que resista. Josefina Navarro sube a la tarima y da 2 golpecitos al micrófono. Todos se callan. Ella mira a Tomás Ruiz. Él asiente y ella sonríe. Presiento que algo gordo está a punto de suceder. Noto una vibración extraña en el aire. Mi madre le arrebata el micrófono a Josefina Navarro y se planta orgullosa en mitad de la tarima. Sostiene un papel doblado, aunque me juego lo que sea a que se sabe el discurso de memoria. Lleva ensayando teatrillos como este toda su vida. Muchísimas gracias por venir esta noche, empieza diciendo. 40 años ya. ¿Quién lo iba a decir? La gente ríe y aplaude con ganas. Mi padre aguarda junto a la mesa de la tarta de bodas, con las manos entrelazadas y la cabeza agachada.
su postura típica en cualquier evento público. Alba y yo hemos sido bendecidos con muchísimo. Una casa preciosa, amigos maravillosos, dice señalando la sala, y 2 hijas. Se vuelve primero hacia Josefina Navarro. Nuestra querida Josefina Navarro, nuestra primogénita con su carrera universitaria, una madre ejemplar para nuestra brillante nieta Brayana Martínez, que ya va a la primera de su clase, presume mi madre con orgullo. No podemos estar más satisfechos. Josefina Navarro brilla de alegría mientras Tomás Ruiz la rodea con el brazo. Justo después, mi madre me mira de reojo con un segundo de retraso. Y Mireya García, la más pequeña, siempre trabajando de sol a sol en el campo. Eso es todo. Esas son las únicas palabras que me dedica. 0 menciones a la empresa agrícola que levanté de la nada durante 20 años de lomo partido. Nada sobre mis contratos ecológicos en 3 comunidades autónomas. Solo que doblo el lomo, una frase digna de un mulo de carga. Noto la mano de Marcos apretando la mía. La familia significa estar unidos contra viento y marea, proclama mi madre levantando su copa en el aire. Todos en el comedor imitan su gesto, brindando con entusiasmo. «¡Así se habla!», gritan varios. Yo también alzo mi copa de agua con una sonrisa falsa y bebo un sorbo. Loreto Castillo, en cambio, no hace el amago de brindar. Observa a mi madre con una cara que solo le vi otra vez en la vida, hace 20 años, cuando un padre furioso culpó a una profesora tras pillar a su hijo copiando en un examen. Es la mirada que pone Loreto ante una patraña contada con toda la seguridad del mundo. Nos miramos y nos entendemos al vuelo. Enseguida, Josefina Navarro le arrebata el micrófono, casi temblando. Tomás Ruiz y yo tenemos una sorpresita, anuncia expectante. La sala enmudece. Hemos dado la entrada para un chaletazo en Sierra del Arce, exclama mi hermana. La gente contiene el aliento antes de romper a aplaudir. Praderas de Arce es la mejor urbanización del municipio. Fachadas de piedras señoriales, garaje para 3 coches y céspedes que parecen campos de golf. Vivir allí es sinónimo de estatus. Mi madre se tapa la boca, asombrada. «¡Ay, Josefina Navarro!», solloza mientras corre a abrazarla. «Estoy tan orgullosa». Yo lo observo todo desde mi mesa, conteniendo las ganas de gritar. Sé de sobra que mi hermana no tiene ese dinero. Tomás Ruiz gestiona una tienda de suministros y llevan 2 años con un coche de renting. Es absurdo. Hace 3 meses me suplicó ayuda para pagar el colegio de Brayana Martínez y ahora se gasta $250,000. De pronto, se gira hacia mí. «Y quiero decirle algo especial a mi hermana pequeña», añade colocándose la mano en el corazón de forma teatral. «Mireya García, sé que las cosas se han puesto extremadamente difíciles para ti últimamente. Quiero que sepas que, cuando nos mudemos, Marcos García y tú podréis alquilar nuestra antigua casa con un buen descuento familiar». Toda la sala se derrite en suspiros enternecidos. La gente se lleva la mano al pecho y una vecina incluso se seca una lágrima. Yo permanezco inmóvil en mi silla, asimilando la bajeza. Por esto me invitó, no por amor ni por remordimiento. Necesitaba que la hermana arruinada estuviera presente para que su éxito destacara más. Soy el contraste oscuro que la hace brillar, el fracaso que ensalza su victoria. Le sonrío. Asiento solemnemente con la cabeza. «Gracias, Josefina Navarro», logro pronunciar, sintiendo que las palabras me raspan la garganta como tiza seca. Por debajo del mantel, Marcos García se acerca a mi oído para susurrarme que por fin sé a qué veníamos. Sí, ahora ya lo sé.
15 minutos más tarde acaban las alocuciones y los invitados se dispersan en animadas charlas mientras asaltan el buffet de comida bajo una música de fondo alegre. Es un festejo normal para todos, menos para mí. Entonces Tomás Ruiz se acerca a nuestra mesa, retira una silla libre y se sienta de espaldas al comedor para fingir indiferencia. «Oye, Mireya García, ¿tienes un segundo?», susurra. «Claro, Tomás Ruiz». Él saca de su chaqueta un folio doblado y lo desliza hacia mí. «Es un formulario de consentimiento rutinario», susurra, restándole importancia. «Josefina Navarro necesita la firma de las 2 hermanas para usar la vivienda de vuestros padres como aval de nuestra nueva hipoteca. Tus padres ya lo han firmado todo». Desdoblo el papel lentamente. Lleva el logotipo del banco First Prairie Lending en la parte superior. El impreso autoriza a registrar el número 14 de la calle de los Abedules, el hogar de mis padres, como garantía de su préstamo residencial. Las firmas de mis padres aparecen abajo, juntas. El único hueco en blanco que queda por rellenar es el mío. «Es un mero trámite», insiste Tomás Ruiz con tono persuasivo. «Es un requisito del banco y tus padres están totalmente conformes con ello». Me quedo mirando fijamente ese papel, incapaz de apartar los ojos de la tinta aún húmeda. Si alguna vez os habéis sentido utilizados por vuestra propia sangre, sabréis exactamente cómo me siento ahora. Es la firma de mi madre, estampada hoy mismo. Por fin entiendo por qué Josefina Navarro me llamó el jueves por la noche. No era para hacer las paces, sino porque necesitan mi firma para financiar un chaletazo en la sierra que jamás podrán pagar, usando la casa de mis padres como aval. Miro a Marcos García, totalmente inmóvil, mientras a nuestro alrededor la cena sigue entre risas y cubiertos. Cojo el documento, me pongo de pie y el silencio empieza a apoderarse de la sala al mostrar el membrete. «Ni de coña voy a firmar este papel». Josefina Navarro cruza la sala en apenas 4 zancadas, con la cara descompuesta. «¿Cómo que no? ¿Por qué?». «Pues porque esta es la casa de papá y mamá, y no voy a permitir que nadie la ponga en peligro. Dice que es un simple trámite, pero no me han explicado absolutamente nada. Me invitaron a esta cena no para celebrar, sino porque les hace falta mi nombre en un maldito préstamo bancario». Las mesas más cercanas se quedan mudas, y mi madre se abre paso desde el buffet, con el rostro serio. Me pide que no monte un número y que ayude a mi hermana. Le respondo con calma. «Mamá, la semana pasada me dijiste que no viniera para no estropear el ambiente. ¿Soy de la familia o un simple peón?». Mis palabras caen con fuerza, rompiendo el tenso silencio del comedor como una piedra en un estanque helado. Puedo sentir la onda expansiva recorriendo la sala. Los invitados se remueven incómodos en sus sillas, contienen el aliento y se lanzan miradas al darse cuenta de que esto no es un brindis de aniversario. Josefina Navarro da un paso adelante y me acusa de ser una egoísta. Mi padre se levanta bruscamente, haciendo chirriar su silla. «Mireya García», murmura con la voz rota, «no hagas esto. No disgustes a tu madre». Me giro hacia él, hacia el hombre que me dio sus peores tierras y jamás visitó la finca que levanté con mi propio sudor. «Cada vez que dices eso, papá, me rompo un poco más». Desde la mesa de Loreto Castillo, veo cómo Bárbara Jiménez deja su copa de vino con un golpe seco y pregunta en voz alta qué demonios está pasando. Eso desata la furia de Josefina Navarro, cuyo rostro se enciende al instante. No es un rojo de vergüenza, sino de pura rabia, de esa que te sube desde el cuello y te quema la cara. ¿Tenéis idea de lo que he tenido que aguantar?», grita, dirigiéndose a todos los invitados, no a mí. Toda la vida oyendo hablar de la finca ecológica de Mireya García, como si yo no existiera.
Mi madre intenta pararla agarrándole el brazo, pero Josefina Navarro se la quita de encima de un manotazo. Grita que ella tiene la carrera universitaria, que es la mayor, y que yo solo remuevo tierra mientras todos me tratan como a una heroína. La sala se queda helada. Hay unas 40 personas contemplando cómo mi hermana se desmorona justo delante de la tarta de aniversario. Tomás Ruiz da un paso hacia ella e intenta frenarla, pero ella lo ignora. Su mirada sigue clavada en mí. Me grita que yo solo era especial por tener dinero y que ahora no soy nada. El silencio posterior es tan denso que puedo escuchar el zumbido de la nevera en la cocina. Alguien en la mesa del fondo deja caer un tenedor y suena como un disparo. Loreto Castillo se levanta de su silla. Sin necesidad de gritar, mira fijamente a mi hermana y le dice: Josefina Navarro, acabas de confesar ante todos que tu hermana solo vale algo si tiene dinero. ¿Te estás escuchando? La boca de Josefina Navarro se abre de par en par, pero no le sale ni una sola palabra. Al verla, mi madre da un paso al frente con la barbilla en alto y me señala con el dedo, para acusarme de venir a humillar a la familia. Pero Loreto Castillo interviene de inmediato, recordándole a Patricia Romero que yo no he dicho nada y que ha sido su otra hija la que se ha retratado sola. El ambiente se tensa aún más. Todos nos observan en silencio, girando la cabeza de una a otra. Yo no he vuelto a hablar, pero la verdad ya está sobre la mesa. Me levanto despacio, empujando mi silla con suavidad, como quien cierra una puerta que no piensa volver a abrir. No estoy en la ruina. Hace 3 semanas vendí mi finca a Meridian Agrocorp España. La transacción se cerró por $10,5 millones. El contrato se firmó un martes por la mañana en el despacho de Diego Blanco. Al oír la cifra, el rostro de mi madre se queda blanco, sin una gota de sangre, como si se fuera a desmayar. Les confieso que mi marido me pidió que les dijera que lo había perdido todo, no por jugar con ellos, sino para ver cómo reaccionaban. Saco de mi bolso el recibo de la venta, que llevo encima desde ese día, y lo coloco sobre la mesa. Marcos García asiente para confirmarlo. En apenas 24 horas ocurrió todo. Tú, mamá, me desinvitaste de la cena. Y tú, Josefina Navarro, me bloqueaste hasta que necesitaste mi firma. Finalmente, miro a mi padre. Te quedaste ahí plantado, papá, sin pronunciar una sola palabra. Saco mi teléfono y muestro la pantalla a la mesa más cercana. En el grupo de chat de la familia escribiste, mamá, que nadie le preste un céntimo, se lo ha buscado solita. Natalia Fernández se tapa la boca del susto y Bárbara Jiménez se inclina hacia adelante. Loreto Castillo observa en silencio, con las manos cruzadas. Mi madre murmura con voz ahogada: ¿Nos has mentido? No mentí, le digo. Dije que lo había perdido todo, y en un solo día me demostrasteis que tenía razón. Me había quedado sin familia, que es lo que de verdad importa. El comedor está tan mudo que oigo el crepitar de las velas. Veo cómo Josefina Navarro se desploma en la silla más cercana, mientras Tomás Ruiz se dirige discretamente hacia la salida. Pero aún queda un detalle importante por aclarar. No necesito gritar. Toda la sala está pendiente de cada una de mis palabras. Abro un correo electrónico en mi móvil y le muestro la pantalla a mi padre. Hace 6 meses, papá, tu contacto en la oficina del catastro te envió un mensaje avisando de que Meridian Agrocorp España buscaba terrenos ecológicos en la zona, concretamente los míos. La mandíbula de mi padre se tensa al instante. No hace falta que mire la pantalla. Sabe de sobra de qué le hablo. Le reenviaste ese correo a mamá sin añadir ni una sola palabra. Solo lo pasaste.
Bajo el teléfono lentamente. Sabíais de sobra que querían comprar mi finca por millones de euros y decidisteis ocultármelo. Natalia Fernández se gira despacio en su asiento para mirar a mi madre, y Bárbara Jiménez hace lo mismo. Loreto Castillo sigue inmóvil. ¿Por qué?, pregunto. Sencillamente porque si yo vendía la finca y tenía mi propio dinero, dejaría de manteneros. Al fin vería vuestro juego y os diría que no. Mi padre se queda de pie con los brazos caídos, sin negar nada ni justificarse. Solo está ahí plantado, pareciendo más pequeño y acabado que nunca. Un hombre de 67 años en un reservado alquilado de un restaurante, viendo cómo toda su familia se desmorona delante de sus propios ojos. Como de costumbre, mi madre es la primera en recuperar la compostura. Intenta justificarse diciendo que solo querían protegerme de una mala decisión, que eso es lo que hacen los padres. Pero desde la mesa 3, la voz de Loreto Castillo resuena con una calma aplastante. Patricia Romero, todo el pueblo sabe que llevas 20 años pidiéndole dinero a Mireya García, así que no nos hables de protección. Un murmullo recorre la sala mientras las 40 personas presentes asimilan la verdad sobre los Calleja. Josefina Navarro sigue mirando al suelo y mi padre se sienta en silencio. Yo doblo el recibo de venta con calma y lo guardo en mi bolso, de forma natural, sin aspavientos. Guardo el papel con total naturalidad, sin hacer ningún drama de ello. Igual que si me metiera la lista de la compra en el bolsillo del abrigo. Les aclaro que no he venido buscando venganza, sino porque mamá me prometió que esta cena era un reencuentro familiar, y quise creer en su palabra. El labio de mi madre tiembla de pura rabia, no de culpa. Ahora sé distinguir perfectamente la diferencia. Pero pertenecer a esta familia exige un precio que ya no estoy dispuesta a pagar. Les miro a los tres a los ojos y les digo que se acabó el tener que serles útil, el firmar cheques en silencio y el callarme cuando mi dinero desaparece para que luego me desechen cuando no me queda nada. Me yergo y sentencio que no verán un euro más mío. Ya no actúo por rabia, sino porque he aprendido que no se puede comprar un cariño que nunca estuvo en venta. Me giro hacia Loreto Castillo para darle las gracias por valorarme siempre. Ella asiente con los ojos empañados. Marcos García se levanta, se abrocha la americana y me acompaña poniendo una mano en mi espalda. Caminamos hacia la salida en un silencio tan absoluto que solo se oyen mis pasos en el parqué. Antes me aterrorizaba ese sonido de marcharme, pero hoy no. Nadie nos sigue. Fuera, en el frío aparcamiento, la luz del restaurante dibuja rectángulos amarillos sobre el asfalto oscuro. Marcos García me abre la puerta del copiloto y me subo al coche con paso firme. Al arrancar el motor, Marcos García me mira y me pregunta si estoy bien. Apoyo la cabeza en el respaldo y siento cómo la tensión que llevaba acumulada en el pecho durante más de 20 años se relaja por primera vez. A las 48 horas de aquella cena, mi teléfono empieza a echar humo. Mi madre es la primera en escribirme una parrafada pidiéndome perdón, excusándose en que reaccionó mal por el impacto. 6 horas después, llega el mensaje de Josefina Navarro, diciendo que estaba bajo mucha presión y proponiéndome comer juntas. Pero lo más sorprendente es el mensaje de mi padre, 3 párrafos enteros, lo más largo que me ha escrito en su vida. Supongo que todos vosotros sabéis que el interés mueve montañas, ¿verdad? 4 veces ha escrito la palabra perdón y 2 veces la palabra orgulloso. Jamás me había dicho nada parecido. Leo cada uno de los mensajes sentada a la mesa de la cocina,
mientras veo cómo mi café se enfría. Marcos García está frente a mí, revisando una factura del hospital sin levantar la vista. Él ya sabe de sobra lo que dicen, y sabía que acabarían llegando. Cuando no tenías nada, me dice con voz tranquila, desaparecieron en 24 horas. Ahora que saben que tienes 10,5 millones de euros, han vuelto en 48. Deja el bolígrafo sobre la mesa. Es la misma gente, a la misma velocidad, pero en sentido contrario. Deslizo la pantalla para releerlos. Son disculpas demasiado pulidas y calculadas. Cada frase que leo está diseñada para volver a abrir una puerta que ya cerré. No porque sientan remordimiento, sino porque mi dinero sigue estando al otro lado. Decido no responder a ninguno. En su lugar, abro el grupo de chat familiar y escribo un único mensaje. Necesito tiempo. Por favor, no me escribáis. Pulso enviar. Silencio el grupo y dejo el móvil boca abajo sobre la mesa para disfrutar de la tranquilidad. Es el primer silencio en semanas que no se siente como una amenaza constante. Marcos García levanta la mirada y me pregunta qué necesito. Nada, respondo. Creo que ese es precisamente el objetivo de todo esto. Al salir de aquel restaurante, sentí algo que no experimentaba desde hacía 20 años. Por fin sentía mis propios pies sobre suelo firme. Si seguís ahí escuchándome, creo que entendéis perfectamente a qué me refiero. Algunos de vosotros estaréis pasando por algo parecido ahora mismo, y quiero que os grabéis esto a fuego. Poner límites no es una traición, es supervivencia. Si aún no os habéis suscrito, este es el momento de hacerlo, porque lo que viene ahora nadie se lo esperaba. Dejadme un comentario y decidme si alguna vez habéis sido el cajero de vuestra familia. Sin mi firma como aval, todo se desmoronó. El banco rechazó la hipoteca de Josefina Navarro y Tomás Ruiz esa misma semana. El depósito de 40,000 euros de Sierra del Arce, que pidieron con un crédito que no podían pagar, se perdió. La promotora les envió una carta de lo más educada. La casa volvió de inmediato al mercado inmobiliario. Otro se quedaría con la fachada de piedra y el garaje para 3 coches. Pero eso no fue lo peor. 2 días después, Tomás Ruiz descubrió el extracto de la tarjeta. Josefina Navarro había pedido un adelanto de 25,000 euros para pagar parte de la fianza. Se lo ocultó, pagando solo el mínimo mensual, esperando que la hipoteca se aprobara antes de que él se diera cuenta. Me enteré por Loreto Castillo, que lo supo por Natalia Fernández, quien a su vez habló con Bárbara Jiménez, vecina del hermano de Tomás Ruiz. En Villacampo, la información corre como el agua cuesta abajo. Tomás Ruiz se mudó al cuarto de invitados y Josefina Navarro sacó a Briana Martínez de Campo Verde porque ya no tenía cómo pagar el colegio. Briana Martínez empezó el lunes en el Instituto Público de Villacampo, asustada y muy callada. Se me revuelve el estómago al pensarlo, porque ella no tenía la culpa de nada. Aquella cena de aniversario se convirtió en el único tema de conversación del pueblo. No por maldad, porque Villacampo no es cruel, sino muy cotilla. La gente habla cuando descubre que la familia perfecta era solo una fachada sostenida por deudas y silencios. A mi madre, Patricia Romero, la abordó en la iglesia Helen Watts, la mujer del diácono, para preguntarle a la cara si era verdad que había prohibido ayudarme. Ella no respondió, cogió su bolso y se marchó antes de acabar la misa. Por primera vez en 40 años,
Nadie en la parroquia le guardó sitio. Una semana después de la cena, escuché que llamaban a la puerta. Era mi padre, solo, sin su coche fuera. Comprendí que había caminado los 5 kilómetros desde el pueblo, bajo el frío de marzo, con su vieja chaqueta de lona y la gorra de la ferretería. Estaba en el porche con la gorra entre las manos, pareciendo 10 años mayor de lo que parecía en el restaurante. «No vengo a pedirte dinero», me dijo. «Está bien», respondí. «Vengo porque te debo algo que no se paga con billetes, sino con palabras». Le abrí la puerta y pasó. Marcos García estaba en la cocina. Le sirvió una taza de café a mi padre, la dejó sobre la mesa y salió al patio exterior sin decir una sola palabra para darnos algo de espacio. Marcos cerró la puerta al salir. Mi padre rodeó la taza caliente con las 2 manos, como si buscara un poco de calor, y se quedó mirando el café en silencio durante un buen rato. «Sabía perfectamente lo que estaba haciendo tu madre», confesó por fin. «Y también sabía lo de Josefina Navarro. Os vi hablar, las vi llorar, y vi cómo les mandabas dinero una vez tras otra. Y nunca las frenaste», le recriminé. «No», dijo con la voz rota. «Tenía miedo de tu madre, de las discusiones constantes, de que todo saltara por los aires. Papá, todo saltó por los aires hace mucho tiempo, solo que tú preferías no mirar». Asintió con tristeza y se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto rápido y avergonzado. «Te di ese terreno malo a propósito», murmuró. «No lo hice porque no te quisiera», continuó, «sino porque sabía que eras la única con la fuerza para levantar algo de la nada. Y lo lograste, pero yo fui demasiado cobarde para proteger lo que habías construido». Me senté frente a él. «Te quiero, papá, pero no puedo volver a ser esa persona de la que todos se acuerdan solo cuando les hace falta algo». Él asintió. «Lo entiendo». Se terminó el café, dejó la taza en el fregadero y volvió a salir al frío de la calle. El martes siguiente, Marcos García y yo nos reunimos en el despacho de Catherine Oakes, una abogada experta en patrimonios y herencias que trabaja en una localidad a un par de horas de casa para evitar cotilleos. Tiene el pelo canoso, gafas de lectura colgadas de una cadena y un tono directo y sin rodeos que me recuerda muchísimo al de Loreto Castillo. Firmamos la creación de un fideicomiso irrevocable donde depositamos los 10,5 millones de euros. Marcos García y yo figuramos como los únicos administradores y beneficiarios de todo ese patrimonio. Nadie más tiene acceso ni derecho a reclamar nada. Es una estructura legal limpia y definitiva, como una puerta blindada que solo se abre por dentro. Catherine envió cartas formales con su membrete a mi madre, a mi padre y a Josefina Navarro. El mensaje era muy claro. No se atenderá ninguna petición económica en el futuro. No es un castigo. Es un límite indispensable para respirar. Mi madre llamó al despacho de Catherine el mismo día que recibió la carta. La secretaria rechazó darle explicaciones. Volvió a intentarlo 2 veces más. La primera fue educada, la segunda no tanto. Y a la tercera la secretaria simplemente le dijo que no podía compartir datos con la señora Calleja antes de colgar. Esa misma noche, Josefina Navarro me mandó un mensaje larguísimo, de 4 párrafos. Pasaba de la disculpa a la acusación como un coche dando bandazos en la carretera. Escribía que lo sentía, justo antes de acusarme de haber destruido a la familia entera. Admitía sus errores, y luego exigía que le entendiera. Terminé de leerlo, dejé el móvil y no respondí.
Marcos García me encontró en el porche, envuelta en una manta. Josefina Navarro dice que he destrozado a la familia, le conté a Marcos cuando se sentó a mi lado en el porche. No has roto nada, me respondió mirándome con ternura. Sencillamente has dejado de reconstruir lo que ellos se empeñaban en romper una y otra vez. El cielo se oscureció del todo y las estrellas empezaron a brillar con fuerza. Nos quedamos allí fuera hasta que el frío de la noche nos obligó a entrar. Por primera vez en semanas, logré dormir del tirón toda la noche. Villacampo es un pueblo de apenas 4,000 habitantes, donde los secretos duran un suspiro. Los cotilleos de la cena corrieron por la cafetería, la oficina de correos y la plaza del ayuntamiento. A fin de mes, la versión oficial era la de Loreto Castillo. Un miércoles me llamó Natalia Fernández. Mireya García, te debo una disculpa, me dijo. Cuando te vi en el mercado de abastos, me creí lo que contaba tu madre, y no debía hacerlo. Le dije que no pasaba nada, pero ella insistió en que debió preguntarme a mí directamente. 2 días después, me llegó una carta de Bárbara Jiménez, sin dinero, solo con una nota que decía que estaba orgullosa de mí y que mi abuela también lo estaría. La puse en la nevera. En la misa, el sermón del pastor David cambió de rumbo. Sin dar nombres, habló de lo que significa amar a alguien y saber decir que no, explicando la diferencia entre la generosidad y dejar que los demás te consuman por completo. Mi madre escuchó el sermón en el último banco, con los brazos cruzados, y se fue antes de terminar la misa. Josefina Navarro y Tomás Ruiz cancelaron oficialmente la compra en Sierra del Arce. Briana Martínez se cambió al Instituto Público y Tomás Ruiz se quedó a vivir en el cuarto de invitados. El Instagram de Josefina Navarro enmudeció, sin fotos de bolsos caros ni restaurantes de lujo. Mi madre intentó mantener su versión de que yo tenía millones y no ayudaba a mi familia, pero las cosas ya habían cambiado. La gente vio a Loreto Castillo plantarle cara y oyó a Josefina Navarro gritarme que yo no valía nada sin dinero. Su papel de víctima ya no colaba. Durante 20 años fui a la que todos ignoraban o compadecían. Ahora algo ha cambiado. No es admiración exactamente. Es algo mucho más silencioso y valioso. Es respeto. Yo no lo busqué, simplemente dejé de fingir. 3 semanas después de la cena, mi madre jugó su última carta, con un mensaje a las 11:47 de la noche. Mireya García, tengo dolores en el pecho y puede que tenga que ir al hospital. Creo que debería saberlo. Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad del dormitorio, con Marcos García durmiendo a mi lado. La luz azul del móvil convertía el techo en un pozo de sombras. Mi pulso se aceleró y por un instante salvaje volví a tener 22 años, sola en aquella caravana helada, cuando su voz era mi único refugio. Siento ese impulso de siempre, las ganas de llamar, de coger el coche y plantarme allí. Quiero ser esa hija ejemplar, la que deja todo de lado y nunca sabe decir que no. Pero esta vez me detengo. Abro el navegador del móvil con el pulso temblando y marco el número de recepción del Hospital Comarcal de Villacampo. Pregunto por mi madre, dando su nombre completo y tragando saliva. La mujer al otro lado de la línea consulta el sistema durante unos segundos eternos, antes de responder que no tienen a ninguna paciente registrada con ese nombre. Le doy las gracias con un hilo de voz y cuelgo. Me quedo sentada a oscuras en mitad del salón durante un buen rato. Sé perfectamente lo que es esto. El último cartucho, el falso problema de salud.
ese chantaje emocional que ignora la lógica y te golpea directo en el estómago. Es el arma definitiva de una mujer que lleva 65 años aprendiendo qué hilos mover para manipular. Le respondo al momento. Mamá, si de verdad estás enferma, me haré cargo de tus gastos médicos directos, pero no te enviaré dinero suelto. Y antes lo verificaré todo con el hospital. El mensaje se entrega y aparece el doble tic azul. Ninguna respuesta. No hay nada que decir cuando la trampa queda al descubierto. Dejo el móvil en la mesita y me vuelvo a tumbar. No me tiemblan las manos ni me ahogo. Siento un cansancio absoluto, pero es diferente. Es el agotamiento de haber terminado una larga batalla, no de haberme rendido. Cierro los ojos y duermo. El jueves llega ese sobre, con una caligrafía redonda y cuidada, propia de una niña de 14 años. No tiene remitente, pero reconozco el papel azul claro que Brayana Martínez vivió cuando la acompañé a comprar las cosas del colegio. Me siento en la cocina y lo abro. Querida tía Mireya García, no entiendo lo que pasa entre mi madre y tú. Nadie me lo cuenta del todo para que no tome partido. No lo hago. Solo quería decirte que te extraño. Tú siempre me hacías sentir capaz de lograr cosas importantes en la vida, algo que mi madre nunca hace. Siento mucho lo que ella te haya hecho. Sé que no siempre es buena persona. Con cariño, Brayana Martínez. Tras leer el mensaje 3 veces, doblo la carta despacio, la presiono contra mi pecho y rompo a llorar de verdad. No es el llanto de desesperación que he arrastrado este mes, sino uno que limpia el alma. Es el que brota cuando alguien te ve de verdad, sin segundas intenciones, y te lo dice de su propio puño y letra. Le respondo esa tarde. Querida Brayana Martínez, te quiero. Siempre estaré para ti, pero ahora necesito distancia con tu madre, y eso es cosa nuestra. Nada de esto es culpa tuya, recuérdalo siempre. Luego llamo a Catherine Oakes y le pido abrir un fondo de estudios blindado con $50,000, exclusivo para matrículas y gastos escolares. Josefina Navarro no tiene ningún acceso a él. Solo Brayana Martínez podrá usarlo cuando le toque. Marcos García revisa los papeles esa misma noche. Firma su parte del documento al instante. Es una buena chica, me dice. La mejor de toda esa familia. Asiente. Y ese es el punto final del asunto para nosotros. 6 meses después, Marcos García y yo compramos 80 hectáreas en la comarca de Los Cedros, a 50 kilómetros de Villacampo. No es una tierra tan llana ni rica como la anterior, pero es buena. Suelo arcilloso sobre roca caliza, con un arroyo de manantial al oeste. De los terrenos que premian la paciencia de quien los trabaja. Levantamos un negocio modesto, sin contratos con supermercados ni envasadoras. Solo 16 hectáreas de verduras variadas, un huerto frutal, un puesto de carretera y gallinas de sobra para abastecer de huevos a Loreto Castillo. Loreto Castillo conduce hasta aquí cada sábado con una tarta. Charlamos en el porche que Marcos García levantó usando la madera del viejo granero. Tomamos té helado y arreglamos el mundo sin prisa. A veces viene con su amiga Ruth, que enseña costura en el centro social, y otras viene sola para ver juntas el viento entre los manzanos jóvenes. Me he apuntado a un grupo de apoyo en el pueblo vecino, lleno de mujeres que entienden la tortura de ser el cajero automático de la familia. Nos vemos cada 2 martes en el sótano de una pequeña parroquia, sin apellidos, con un café malísimo y en el espacio más seguro que he pisado nunca. Josefina Navarro no me habla.
Y Patricia Romero solo me escribe para cumplir en las fiestas. Sus mensajes tienen siempre el mismo tono, un dardo afilado envuelto en citas religiosas. Rezo por ti todos los días, cariño, me dice. Yo no contesto. Mi padre me mandó una tarjeta por Navidad escrita a mano con 3 frases sencillas. Feliz Navidad, Mireya García. Pienso en ti. Con amor, papá. Sin pedirme nada, sin reproches, solo esas palabras directas. He guardado esa tarjeta junto a la nota de Bárbara Jiménez en la nevera. El límite sigue firme y la tranquilidad se queda. Antes pensaba que el silencio significaba que faltaba algo en mi vida, pero ahora lo veo claro. Es el sonido de una existencia que por fin me pertenece por completo. Si me lo permites, ahora me gustaría decirte algo, mirándote a los ojos de forma directa. Durante 15 largos años estuve convencida de que el problema era yo. Pensaba que no me esforzaba lo suficiente, que no daba lo bastante y que no sabía querer a los míos. Cada vez que mi madre lloraba por teléfono, sentía que era culpa mía. Cada vez que Josefina Navarro soltaba una pulla sobre mis estudios, mi trabajo o mis decisiones, yo la asimilaba sin defenderme. Me repetía que las familias son así, que te buscan las cosquillas porque te quieren. Pero Marcos García lo veía desde otra perspectiva. Él veía a una mujer que curraba 80 horas semanales bajo el sol y el frío para levantar un proyecto real, para luego repartir pedazos de su esfuerzo a gente que jamás se dignó a preguntarle cómo estaba. No me lo decía con intención de herirme, sino porque me quería tanto como para decirme la verdad cuando nadie más se atrevía a hacerlo. Y ojo, no os cuento esto para daros pena, no busco compasión de nadie. Os lo digo porque sé que algunos de vosotros estáis ahora mismo donde yo estuve durante años. Sentados en esa mesa de la cocina, mirando un móvil repleto de mensajes de personas que solo os buscan cuando les hace falta algo, preguntándoos si os habéis vuelto locos por sentiros utilizados. No estáis locos, de verdad, ni sois egoístas ni desagradecidos. Poner un límite no significa dejar de querer a alguien, significa empezar a quererse a uno mismo. Si los tuyos te tratan como a un cajero automático con latido, el error no es tuyo. Esa es su elección, no la tuya. Y tú tienes todo el derecho del mundo a elegir un camino diferente. Yo lo hice. Me costó el visto bueno de mi madre, perder la relación con mi hermana y despedirme de una versión de mi padre que ya nunca recuperaré. Pero a cambio, recuperé mi propia vida. Y volvería a tomar la misma decisión mañana mismo sin pensarlo. Amanece en la nueva finca. La niebla flota baja entre los frutales, rodeando los troncos de los manzanos como en un cuadro tan idílico que jamás colgaría en mi casa porque parecería irreal. Estoy junto al gallinero con mi taza de café, observando a las gallinas pelearse por un poco de trébol. El aire huele a hierba mojada y a tierra labrada. Marcos García reconstruyó este sitio con maderas recicladas. Está un pelín torcido a la izquierda y bromeamos con que tiene personalidad. La puerta de rejilla chirría y Marcos García cruza el patio en calcetines, taza en mano, para ponerse a mi lado. No hablamos, porque no nos hace falta. El móvil me vibra en el bolsillo de atrás. Es Briana Martínez. Tía Mireya García, he entrado en el programa tecnológico con beca completa. Gracias, gracias de verdad. Sonrío con esa felicidad que nace en el pecho y se expande. Le muestro la pantalla a Marcos García, que asiente y sonríe también. Miro las 80 hectáreas de terreno. Es mucho más pequeño que antes, sin contratos de distribución, sin socios de grandes empresas, ni menciones en prensa del sector. Es solo buena tierra,
cuidada con mimo, con un arroyo que corre libre, sin deberle nada a nadie. Cada rincón es mío. Y no porque me lo haya regalado mi padre, ni porque otros decidieran que me lo merecía, sino porque yo lo elegí, porque me lo gané a pulso, porque tuve el valor de alejarme de la gente que quería desangrarme, y caminé decidida hacia la vida que de verdad quería proteger. Me llamo Mireya García, tengo 42 años, y por primera vez no le debo a nadie absolutamente nada, ni siquiera una mísera explicación. La niebla se va disipando, los rayos de sol empiezan a calentar, y las gallinas se calman. Hace una mañana preciosa. Esta es mi historia, y si te has sentido identificada con ella, me alegro mucho de que te hayas quedado a escucharla hasta el final. Escríbeme un comentario aquí abajo y cuéntame, ¿qué límites has conseguido poner tú o cuáles desearías poder marcar en tu vida? Te aseguro que leo cada uno de ellos personalmente. Si te apetece descubrir más relatos reales sobre mujeres que deciden priorizarse, echa un vistazo a la descripción del vídeo. Te he dejado 2 recomendaciones que te van a encantar. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y grábate esto a fuego. No eres el cajero de nadie. Eres un igual y mereces respeto, siempre. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.